Cierro los ojos y puedo escuchar los gritos lejanos de aquellos que sufrieron en el Escuadrón 731. Aunque nunca estuve ahí, siento el escalofrío de sus historias recorriendo mi piel. Este lugar, oculto, en la helada Manchuria, durante la Segunda Guerra Mundial, fue escenario de horrores que desafían toda comprensión, toda lógica, cosas que parecen increíbles, que parecen sacados de una película de terror. Lo que les voy a relatar no es ficción, no es una exageración, es la oscura verdad de uno de los episodios más crueles y ocultos del siglo XX. Durante décadas, los crímenes del Escuadrón 731 permanecieron en silencio, eclipsados tras el telón de otras atrocidades que se hicieron públicas. Pero las paredes de aquel complejo maldito guardaban secretos indescriptibles, increíbles, experimentos con seres humanos, perpetrados, supuestamente, en nombre de la ciencia. Una frase que tantas veces ha usado el hombre para justificar sus atrocidades. En nombre de la ciencia y la victoria militar. Voy a adentrarme con ustedes en esta historia que es totalmente real, aunque no lo parezca. Voy a tratar de narrar con detalle y cierta crudeza lo que sucedió detrás de esas puertas cerradas. Prepárense, porque una vez que escuchen estos testimonios del horror, de lo que se vivió, créanme lo que les digo, es muy probable que tengan pesadillas, que no lo crean, y si lo creen, nunca podrán olvidarlos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Antes de empezar a narrar los orígenes del Escuadrón 731, quiero decirles que durante todo este tiempo que he hecho investigaciones para Criminalmente, para Historial Criminal, he leído cosas realmente atroces, pero nunca me había topado con información tan fuerte como la que hoy les voy a platicar. Lo pensé mucho antes de escribir un guión del Escuadrón 731, pero me di cuenta que si no contamos la historia, me di cuenta que si no exploramos los hechos del pasado, si los ignoramos, es muy probable que hombres en el futuro los puedan llegar a repetir. Es por eso que es muy importante que todos sepamos aquello que en su momento nos quisieron ocultar. Esta es una de las historias más crueles, más tristes, más escalofriantes, más increíbles que he llegado a investigar. Si puedes, escucha este blog hasta el final. La historia del Escuadrón 731 comienza en un contexto de ambición imperial y de desprecio total por la vida humana. En la década de 1930, Japón emprendía una feroz expansión por Asia. En 1931, invadió Manchuria, ubicada al noroeste de China, estableciendo un gobierno títere conocido como el Manchukuo, bajo el control del antiguo emperador chino Pu Yi. Detrás de las promesas de orden y prosperidad, las tropas imperiales impusieron un régimen brutal. Millones y millones de civiles chinos fueron obligados a realizar trabajos forzados en condiciones infrahumanas y se cometieron actos violentos indiscriminados contra absolutamente toda la población. Actos violentos masivos, abusos íntimos y un terror sistemático que buscaba doblegar prácticamente cualquier resistencia. En medio de ese escenario de crueldad, emergió una figura oscura, una figura que nunca debió salir a la luz. Shiro Ishii.
un médico militar cuya ambición y falta de ética lo llevaron a concebir un proyecto prácticamente increíble y escalofriante. Ishii había nacido en 1892 y se había licenciado en medicina en la Universidad Imperial de Tokio. Desde joven mostró una fascinación poco común por la microbiología y las armas no convencionales. A mediados de los años 1920, tras doctorarse, realizó un viaje a Europa y a Estados Unidos para estudiar los avances en conflictos bélicos y la química y la biología. Desde la Primera Guerra Mundial empezó a analizar todo esto. Imaginó un futuro en el que las enfermedades y la ciencia pudieran convertirse en armas tan poderosas como lo podría ser el misil más grande y más sofisticado. Él no pensó en la ciencia como un avance para poder ayudar al ser humano a curar enfermedades que hasta ese momento no se podían curar. Él pensó en cómo expandir estas enfermedades, cómo expandir todo este terror al mundo, a sus enemigos. Pensó lo que parecía increíble. La guerra podía ganarse desde dentro de un laboratorio. Cuando regresó a Japón, Ishii convenció a sus superiores de que la próxima guerra, como les digo, podría ganarse desde los laboratorios a través de armas biológicas capaces de arrastrar ejércitos completos a la perdición, silenciosamente, sin siquiera disparar una sola bala. Curiosamente, en 1925, la comunidad internacional había firmado el Protocolo de Ginebra, prohibiendo las armas químicas y biológicas, pero Ishii interpretó esta prohibición de una manera retorcida. Para él, si las potencias temían a estas armas, era una señal clara de que podían ser tremendamente efectivas. Con esa certeza oscura en mente, comenzó a trazar su plan. La suerte también jugó a su favor. Poco después de su regreso, se declaró una epidemia de meningitis en la región de Shikoku, e Ishii desarrolló un filtro de agua que ayudó a controlar este brote. Pero todo lo hacía desde una doble intención. Aquel éxito inesperado como epidemiólogo le ganó aún más apoyo entre los mandos militares. Ahora, convencidos de que la ciencia era el camino totalmente hacia la victoria. La oportunidad llegó tras la invasión de Manchuria en el año 1931. El ejército imperial destinó entonces a Ishii a aquella región remota, supuestamente para dirigir una unidad de investigación antiepidémica y de purificación de agua del ejército de Kwantung. Sobre el papel, sonaba como una noble misión sanitaria, algo prácticamente heroico, prevenir brotes de enfermedades entre tropas y civiles. En realidad, era la coartada perfecta para ocultar un laboratorio de una guerra biológica. Informes de la época se referían a esta unidad como una instalación de filtración de agua y prevención de plagas, lo que tranquilizaba a las autoridades locales. Bajo esa fachada inocente, Ishii empezó a construir lo que siempre soñó, su reino del horror científico. En el año de 1932, Ishii y su equipo establecieron un primer centro de pruebas en una prisión fortificada llamada la Fortaleza Shonma, ubicada en la zona rural a unos 100 kilómetros de Harbin. Ahí empezaron los primeros ensayos. Estos ensayos fueron llevados a cabo con prisioneros chinos y rusos capturados. Según se ha podido reconstruir a partir de documentos desclasificados, fue así como se inició todo. Sin embargo, aquel sitio inicialmente enfrentó algunos contratiempos. A mediados de la década de 1930 ocurrieron una fuga de reos y una explosión que muchos atribuyeron a un sabotaje o a un ataque enemigo. Estos incidentes pusieron en riesgo el secreto del proyecto. Ishii decidió entonces trasladar todo a un lugar más discreto y más seguro. Así fue como en el año de 1936 comenzó a levantarse
un complejo mucho más grande en las afueras de Harbin, en la localidad de Pingfang. Con el respaldo total del alto mando japonés y recursos prácticamente ilimitados, Ishii por fin tenía el escenario ideal para llevar a cabo sus macabros experimentos. Nacía, en ese momento, oficialmente, el Escuadrón 731. Aunque muy pocos, fuera del círculo militar, sabían lo que ese nombre realmente ocultaba. Bajo la dirección de Shiro Ishii, el Escuadrón 731 construyó en Pingfang algo más parecido a una fábrica de la que a un laboratorio convencional. Imaginen un complejo enorme de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, con más de 150 edificios que incluían prisiones, laboratorios, barrancones para el personal, fábricas, almacenes, lugares donde se guardaban químicos. Contaban incluso con enormes calderas industriales para producir agentes químicos nuevos y tanques para crear cultivos de bacterias en masa. Líneas de ferrocarril llegaban hasta las instalaciones para abastecer de materiales, mientras chimeneas humeantes insinuaban que ahí dentro ocurría algo más que simple purificación de agua. Resulta escalofriante pensar que este programa secreto japonés fue en su ámbito uno de los más ambiciosos de la Segunda Guerra Mundial. Pocos, ni siquiera las potencias occidentales, llevaron la investigación de armas biológicas a un nivel tan avanzado, pero con un alto costo, y también a un nivel tan siniestro y despiadado. Por fuera, el complejo de Pingfang seguía con la farsa de ser una instalación sanitaria militar. Había letreros que aludían a una unidad de prevención de epidemias y purificación de agua, pero tras las alambradas y los muros altos, coronados de alambre de púas, la realidad era muy distinta. Ahí dentro llegaban constantemente prisioneros para engrosar el macabro stock de material de experimentación humano. La mayoría de las víctimas provenían de la población china de los alrededores, campesinos, vagabundos o sospechosos de colaborar con la resistencia eran detenidos por la policía militar japonesa y entregados, sin mayor pregunta, al Escuadrón 731. También trajeron prisioneros de guerra capturados en el frente, soldados chinos, coreanos, mongoles y más tarde, incluso, algunos soldados rusos soviéticos. No discriminaban por edad ni tampoco por género. Se sabe de casos en que familias enteras fueron desaparecidas, ancianos, hombres, mujeres e inclusive niños pequeños terminaron tras esos terribles muros, sin sospechar que los habían condenado a un infierno aquí en la tierra. El personal del escuadrón llamaba a sus prisioneros Maruta, que en japonés significa algo así como troncos. Al principio creía que era un simple apodo sin sentido, pero después se descubrió su origen macabro. La fachada oficial para justificar tanta construcción era que aquello era también un aserradero, un lugar para procesar madera. Por eso los guardias se referían cínicamente a los seres humanos cautivos como troncos. De ese modo, los despojaban de su identidad y los reducían a objetos. Es estremecedor pensar cómo esta jerga deshumanizante permitió a médicos y soldados realizar atrocidades sin pensar, sin siquiera titubear. Incluso bromeaban entre ellos con cierta frialdad. Llegaban a preguntar, ¿cuántos troncos cortamos hoy?, refiriéndose a cuántas vidas habían arrebatado ese día en sus experimentos. Así, entre risas sádicas, los victimarios se convencían de que no estaban mutilando ni arrancando vidas humanas, sino simplemente talando madera imaginaria para el esfuerzo de la guerra. La vida dentro del complejo de Harbin era un universo de pesadilla. Por un lado,
estaban los aproximadamente 300 médicos, científicos y técnicos japoneses, muchos de ellos jóvenes reclutados recién salidos de universidades, ansiosos por servir a su país y probar los límites de la ciencia. Se movían con un profesionalismo frío por los pasillos clínicos y por los laboratorios, vistiendo batas blancas que contrastaban con la oscuridad moral de sus actos. Por otro lado, en las celdas, hacinadas y sin luz, aguardaban los prisioneros, encadenados, con miedo, con pánico. Los mantenían en condiciones miserables, desnutridos, debilitados por el hacinamiento y el miedo constante. Muchos no entendían siquiera dónde estaban y para qué estaban ahí. Algunos creían que habían sido llevados a un campo de prisioneros convencional y que tal vez sobrevivirían hasta el final de la guerra. No sabían que habían sido entregados a una especie de matadero científico del que prácticamente nadie saldría con vida. Esta parte que voy a narrarles a continuación me parece que es la parte más fuerte de toda esta historia y me gustaría ser un poco delicado con los términos. Para los prisioneros del Escuadrón 731, cada día era una caída más profunda en la crueldad humana. Cada día descendían más en esos escalones que los llevaban a la oscuridad. Los llamados experimentos comenzaban a menudo al amanecer. En algunos documentos se puede leer el testimonio de un exsoldado japonés que describía cómo tras el desayuno del personal, los médicos se dirigían a las celdas a seleccionar a sus próximas víctimas. Imaginemos ese momento. Los prisioneros, pegados, acurrucados contra la pared, aterrorizados, cuando las botas resonantes se detenían frente a una puerta. Sabían que habían sido elegidos. Un nombre o un número era llamado y sabían que jamás volverían. Llevaban al desafortunado por pasillos helados hasta las salas de experimentación, donde aguardaba un equipo de bata blanca con un semblante frío. Uno de los primeros objetivos de Ishii y sus científicos fue investigar enfermedades infecciosas como armas biológicas. Engañaban a los prisioneros, haciéndoles creer que iban a vacunarlos contra ciertas dolencias, pero en realidad les inyectaban patógenos mortales. De esta forma deliberada, inocularon a hombres y mujeres, e incluso niños, con la peste bubónica, el cólera, el tifus, la tuberculosis, la disentería, la viruela y toda clase de enfermedades devastadoras. A algunos los encerraban con fiebre alta y espasmos, tomando notas frías de cómo la enfermedad, cómo el mal consumía sus cuerpos día tras día, y anotaban cuáles eran los cambios. Otros eran atados y expuestos a pulgas infectadas con peste. Soltaron cientos de estos insectos sobre pieles desnudas para ver cuántos picotazos hacían falta para transmitir una enfermedad y llevar al enfermo al límite hasta que perdiera la vida. Hubo prisioneros que desarrollaron protuberancias infectadas y supurantes en sus axilas y en el cuello tras aquellas exposiciones. Lejos de ayudarlos, los médicos observaron fríamente con una libreta en mano, tomando notas, midiendo el tiempo que tardaba la fiebre feroz en causar la muerte de los pacientes. Todo era registrado meticulosamente, cada cambio, cada parpadeo, cada grano, cada herida, como si se tratara de simples conejillos de indias y no de seres humanos sufriendo y pidiendo ayuda. En otra sala contigua, los experimentos tomaban un tono igual o más perverso. Ahí forzaban a prisioneros, hombres y mujeres, a mantener relaciones íntimas
no consentidas entre sí. Esto con el único propósito de infectarlos con enfermedades de transmisión venérea. Por ejemplo, un prisionero varón deliberadamente infectado con sífilis era forzado a tener relaciones con una prisionera y viceversa, propagando así la infección para que los médicos pudieran estudiar cómo avanzaba la sífilis o la gonorrea de un cuerpo a otro. ¿Qué mutaba? ¿Se hacía más fuerte? ¿Se hacía más débil? ¿Cómo podían aprovechar esto en una guerra? Si la enfermedad no avanzaba lo suficientemente rápido, entonces los doctores la inyectaban directamente en el útero de mujeres o en los órganos reproductores de un hombre, sin anestesia, produciendo dolores indescriptibles. Después, esas víctimas de abuso y contaminación eran cuidadosamente diseccionadas en distintas etapas de la infección para examinar cómo les había afectado internamente. Ni siquiera las mujeres embarazadas se salvaron. A algunas las infectaron deliberadamente y luego las sometieron a vivisecciones para ver si la enfermedad había llegado al bebé. De hecho, llegaron a extraer fetos de los úteros de sus madres cautivas únicamente con fines de estudios, en actos que desafiaban toda comprensión humana. La violación era una de las prácticas más comunes y aterradoras en el Escuadrón 731. Este término significa realizar disecciones en sujetos que aún están con vida. Los cirujanos del escuadrón abrían a los prisioneros como si fueran simples especímenes de laboratorio. Jamás usaban anestesia. Los gritos de los pacientes resonaban prácticamente en todos los pasillos, en las estancias acolchadas, mientras el bisturí cortaba y se deslizaba en carne viva. Con crudeza inimaginable, órganos uno a uno para ver los efectos de las enfermedades en tiempo real. Corazón, pulmones, hígados. Nada estaba fuera del alcance de su frío bisturí. Se sabe de casos en que a un prisionero enfermo o a algunos de ellos les removieron el estómago por completo y conectaron su esófago directamente en los intestinos, solo para observar cómo digería, o mejor dicho, cómo no podía digerir los alimentos. Esta es una parte muy fuerte. A otros les quitaban los brazos o las piernas, sin piedad, solo para estudiar la pérdida de líquido hemático o la infección de las heridas. En ocasiones, volvían a unir esos miembros ambos en posiciones contrarias, cosiendo, por ejemplo, una mano donde debería de ir un pie, en grotescos intentos de jugar a ser Dios con el cuerpo humano, sin arrepentimiento, con toda la crueldad posible. También hubo médicos que congelaban por completo las extremidades de sus víctimas. Dejaban un brazo o una pierna expuestas al aire glacial del invierno manchuriano, hasta que la carne se endurecía y el hueso crujía bajo el hielo. Luego descongelaban ese miembro con agua hirviendo, solo para volverlo a congelar repetidamente y así analizar los daños de la gangrena y la necrosis en los tejidos. Los cuerpos agonizantes de las víctimas se convulsionaban de dolor con esos experimentos, pero los perpetradores registraban datos, ciegos, fríos, al sufrimiento que causaban. Las atrocidades continuaban de formas espantosas. El Escuadrón 731 quería conocer los límites de la resistencia humana para beneficio militar, así que llevaron a cabo pruebas extremas, cada vez más oscuras, cada vez más crueles, cada vez más increíbles, propias de una película de terror. Algunos prisioneros fueron colocados en cámaras de alta presión hasta que sus globos oculares literalmente salían disparados de las órbitas. A otros los introdujeron en centrifugadoras
giratorias, haciéndolos dar vueltas a tal velocidad que sus huesos se rompían y perdían la vida por la fuerza centrífuga. Se exponía a personas a rayos X en dosis letales para ver cuánto tardaban en sufrir quemaduras internas o fallos multiorgánicos. Se les privaba de agua y alimento por días, por semanas, para documentar la agonía de la inanición y la deshidratación. Incluso, es increíble las cosas que llegaron a ser tan inhumanas. Incluso inyectaron líquido hemático de animales como caballos, cerdos, mapaches, en prisioneros humanos, solamente para ver la reacción transfusional, que casi siempre eran mortales. Otro experimento consistía en obligar a prisioneros a beber agua de mar todos los días, en vez de agua potable, para ver cuánto tardarían en colapsar por el desequilibrio químico y la insuficiencia renal. Cada una de estas pruebas tenía en común el absoluto desprecio por la vida humana. También evaluaron armas convencionales y químicas directamente sobre sus cautivos. Ataban a hombres, ataban a mujeres, a postes en un campo de tiro. Y desde diferentes distancias probaban artefactos explosivos, arrojándolos para ver cuántos troncos, como ellos les llamaban, podían hacer con una sola de estas piezas. Otras veces, los prisioneros eran sacados al exterior usados como blancos vivos para las rociándolos con fuego ardiente para cronometrar cuánto tardaba una persona en dejar de moverse. Se liberaban gases tóxicos en cámaras selladas llenas de prisioneros para observar todos los efectos horribles de estas armas químicas dentro de los pulmones. Y por si fuera poco, los investigadores desarrollaron bombas especiales cargadas con bacterias y agentes patógenos que detonaban en pequeñas edificaciones de prueba donde había prisioneros atados, infectándolos en masa con carbunco u otras enfermedades. Busquen lo que significa carbunco, porque no puedo pronunciarlo aquí, y sabrán la crueldad de estos actos. Contar estas cosas es sumamente fuerte, es un pasaje extremadamente fuerte, pero es necesario para dimensionar lo que realmente fue el Escuadrón 731. Día tras día, durante años, seres humanos fueron sometidos a tormentos indescriptibles en nombre de la ciencia. Los datos resultantes, cuidadosamente archivados por Ishii y sus colaboradores. Tengamos en cuenta que Ishii era la cabeza de todo esto, era quien autorizaba, era quien tenía el control de cada experimento, de cada resultado. Era quien decía qué, cómo y cuándo se administraba. Hay que tenerlo muy en cuenta. Se estima que solo dentro de las instalaciones de Harbin, entre 3,000 y 12,000 personas perdieron la vida de esta forma tan cruel. Cada una de esas pérdidas fue fríamente planeada y ejecutada sin un atisbo de compasión. Este capítulo de horror parecía inimaginable, pero tristemente fue real. Y aún quedaba otro paso macabro: llevar aquella ciencia de destrucción fuera de los muros del laboratorio. ¿A dónde? A los campos de batalla. Los experimentos del Escuadrón 731 no se quedaron puertas adentro. Con el tiempo, Ishii y sus superiores se sintieron confiados en aplicar sus macabros hallazgos en el campo de batalla real. Para ellos, no bastaba con recoger datos en el laboratorio, querían usar las enfermedades y el terror como armas estratégicas contra poblaciones enemigas. Así, a partir del año 1940 aproximadamente, Japón empezó a desplegar armas biológicas desarrolladas por el programa de Ishii en diversas regiones de China. Los métodos de ataque biológico fueron tan diversos como escalofriantes. Aviones del ejército imperial
lanzaron bombas especiales sobre aldeas y ciudades chinas. Imagínense esto. Eran artefactos de cerámica. No contenían pólvora, no contenían explosivos. Eran artefactos de cerámica frágiles que estaban llenos, atascados, de puños enteros de pulgas infectadas con la bacteria de la peste bubónica. Al estallar en el aire, las pulgas se dispersaban sobre la población y los campos, mordiendo a quien encontraran. Días después, brotaban focos de peste negra. La gente caía enferma con fiebre alta, ganglios inflamados y dolor agónico, y perdían la vida rápidamente. Uno de estos ataques se registró en el otoño de 1940 sobre la ciudad de Ningbo, donde luego se reportó una devastadora epidemia que había llegado misteriosamente a la población. En otras ocasiones, los japoneses contaminaron deliberadamente los pozos de agua y los ríos con cultivos de cólera y tifoidea, envenenando fuentes de donde bebía la gente y propagando enfermedades hídricas. Llegaron a distribuir alimentos y dulces infectados con bacterias mortales. Dejaban cestas aparentemente inofensivas en los caminos, llenas de provisiones, de carne, de dulces, de pan. Pero en realidad eran trampas biológicas para los aldeanos que en ese momento estaban hambrientos. No puede existir tanta crueldad. El resultado de estas acciones obviamente fue catastrófico. Comunidades enteras fueron diezmadas por epidemias repentinas e inexplicables en su momento. Se calcula que las armas biológicas desplegadas por el Escuadrón 731 causaron el deceso de decenas de miles de personas, posiblemente cientos y cientos de miles, a lo largo de la guerra en China. Algunos estudiosos hablan de entre 200,000 y más de 500,000 de víctimas chinas por plagas y enfermedades deliberadamente esparcidas. Son cifras escalofriantes que convierten a estos ataques en actos de genocidio silencioso. El Escuadrón 731 no actuó solo en esta cruzada biológica. Conforme la contienda avanzaba, se establecieron unidades satélite en otras zonas de Asia, bajo ocupación japonesa. Esto para ampliar la capacidad de investigación y ataque. Por ejemplo, en la ciudad de Changchun se instaló la unidad número 100, dedicada principalmente a experimentar enfermedades en animales de granja. Buscaban plagas que se especializaran en quitarle la vida al ganado y a los caballos enemigos. En Nankín operó la unidad 1644, que colaboró estrechamente con Ishii en la producción de bacterias de peste y en el estudio de su propagación. Unidades similares surgieron en Pekín, la unidad 1855 en Guangzhou, la unidad 8604 en Singapur, la unidad 9420 también en Singapur. ¿Se dan cuenta cómo este infierno lo fueron poniendo en sitios estratégicos? Estas instalaciones trabajaban bajo la supervisión general del Escuadrón 731. El Escuadrón 731 era la matriz y todas estas unidades que les acabo de describir eran como pequeñas sucursales del horror. Y entre todas formaban una red de terror científico esparcida por el Asia y el Pacífico. La maquinaria de muerte biológica japonesa se había convertido en la más extensa del mundo en esa época. Imagina a equipos enteros de hombres de ciencia trabajando día y noche para perfeccionar la aniquilación invisible de sus enemigos, sin que el resto del mundo lo supiera. Shiroishi, con arrogancia,
consideraba que estas armas bacteriológicas podrían decidir la guerra en favor de Japón. En el año de 1944, cuando la situación bélica empezaba a volverse desfavorable para el eje, él propuso usar la peste y otras enfermedades que no puedo pronunciar aquí por su simple nombre. Propuso utilizarlas contra las tropas estadounidenses en el Pacífico. Planeó incluso algunas operaciones descabelladas, entre ellas contaminar las islas del Pacífico antes de las invasiones aliadas, e incluso propuso lanzamientos kamikaze de aviones cargados de gérmenes sobre ciudades enemigas. Se rumora que llegó a idear un ataque biológico contra la costa oeste de Estados Unidos. Una misión secreta llamada en su momento Flores de Cerezo en la Noche, que planeaba liberar la peste bubónica en California. Por fortuna, estos planes nunca se concretaron debido al colapso militar japonés y a la intervención aliada. Aún así, el mero hecho de haberlo concebido muestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ishii con tal de causar daño, con tal de causar estragos en los enemigos. Durante un tiempo, la guerra biológica desatada por el Escuadrón 731 sembró el pánico y la pérdida de vidas silenciosamente en muchas regiones, pero ni siquiera esas armas monstruosas pudieron cambiar el rumbo final del conflicto. Hacia el año de 1945, el imperio del Japón estaba acorralado. Sus ciudades ardían bajo bombardeos convencionales y atómicos, sus ejércitos retrocedían y la derrota parecía inevitable. Con el enemigo aproximándose a Manchuria, el Escuadrón 731 le llegó su última hora y sus miembros se prepararon para ocultar los rastros de sus crímenes, de esos crímenes cometidos de la manera más brutal posible. Llegó el año de 1945 y con él el principio del fin para el Imperio del Japón y afortunadamente para el Escuadrón 731. En agosto de ese año, las fuerzas soviéticas lanzaron una invasión relámpago a Manchuria. La noticia de que el Ejército Rojo avanzaba sobre Harbin se extendió rápidamente. Puedo imaginarme el pánico contenido tras los muros del complejo cuando supieron que el enemigo estaba prácticamente en las puertas. Los responsables del Escuadrón 731 sabían muy bien que si caían prisioneros, sus experimentos saldrían a la luz y se enfrentarían a la pena capital por crímenes de guerra. Así que tomaron una decisión desesperada y una vez más, cruel: borrar a toda prisa cualquier rastro de sus atroces actos. En los primeros días de agosto, el complejo de Ping Fang se convirtió en escenario de la operación encubrimiento. Se destruyeron documentos a manos llenas, informes de experimentos, fotografías, registros de prisioneros. Todo lo que pudiera incriminarlos fue arrojado a las calderas ardientes o incendiado en hogueras improvisadas en el patio. Todos corrían de un lado a otro, deshaciéndose de la evidencia. Los laboratorios fueron dinamitados con cargas explosivas, colocadas estratégica y apresuradamente. Algunas de las instalaciones principales volaron por los aires en columnas de humo negro, visibles desde la lejanía. El objetivo era dejar piedra sobre piedra, que si los soviéticos llegaban, solo encontrasen ruinas quemadas, ruinas humeantes. Pero lo más macabro fue el destino de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ya no eran útiles para los experimentos, y liberarlos no era una opción. Sabían demasiado. Con frialdad, a los últimos 400, casi 500 cautivos, les arrancaron la vida sin miramientos. Algunos fueron ejecutados de un tiro en la cabeza. A otros, según algunos testimonios, les forzaron a beber veneno antes de acribillarlos. Pareciera
que estos científicos, estos soldados, no solo lo hacían como ellos decían en nombre de la ciencia, parecía que también lo disfrutaban. No hubo ceremonias, no hubo piedad. Eran simplemente residuos humanos de un proyecto que estaba llegando a su fin. Imagina esos últimos momentos, los prisioneros, ya débiles y enfermos, comprendiendo en última instancia que no habría rescate, que no habría liberación, solo una muerte anónima en aquel patio trasero del infierno. Shiroishi, por su parte, ordenó a todo el personal que se dispersara y mantuviera silencio absoluto. Se dice que instruyó a sus subordinados para llevarse el secreto hasta la tumba. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición. Para entonces, el Escuadrón 731 ya había dejado de existir oficialmente. Su base en Harbin era en gran parte escombros, y la mayoría de sus integrantes habían escapado disfrazados como refugiados o soldados rasos hacia Japón, intentando diluirse entre las masas. Ishii, el cerebro de la operación, llegó incluso a fingir su muerte para evadir la captura. Sin embargo, poco después fue detenido por tropas estadounidenses en Japón, lo mismo que algunos de sus principales colegas hicieron. Por otro lado, los soviéticos capturaron a varios miembros del personal que no lograron huir a tiempo. Tanto unos como otros se disponían a investigar qué demonios había ocurrido realmente en Pinkfang. No obstante, antes de que la verdad pudiera contarse al mundo, aún había un último giro siniestro. Como acto final de venganza o de simple desesperación, agentes del Escuadrón 731, prófugos, liberaron intencionalmente cientos, si no es que miles, de ratones y millones de pulgas infectadas con peste y otras bacterias en los alrededores de Harbin y las zonas circundantes. Era como si quisieran que la sombra mortal de sus experimentos perdurara aún de su partida. ¿Era venganza? ¿O era simplemente diversión? El impacto de esta última acción fue terrible. En los meses siguientes, como era obvio, brotaron epidemias en Manchuria que cobraron miles y miles de vidas adicionales. Personas que nunca supieron por qué enfermaron. El Escuadrón 731, incluso antes de morir, dejó una herida infecciosa abierta en la tierra, esa tierra que habían profanado. Tras la rendición de Japón, cabría esperar que los responsables del Escuadrón 731, los pocos que fueron capturados, enfrentaran la justicia por sus crímenes atroces. Sin embargo, lo que ocurrió fue un capítulo aún más indignante, un encubrimiento motivado por intereses políticos. Sí capturaron a algunos, efectivamente. Estados Unidos, que ahora ocupaba Japón, se apresuró a aprovechar la información recopilada por Ishii y su equipo. El general Douglas MacArthur, comandante supremo aliado, fue informado de los valiosos datos sobre guerra biológica que los japoneses tenían. En lugar de llevar inmediatamente a Ishii y a sus médicos capturados ante un tribunal, MacArthur tomó otra decisión. Increíblemente, les ofreció inmunidad a cambio de sus conocimientos. En el año de 1946, mientras en Europa se celebraban los juicios de Nuremberg contra los líderes alemanes, en Tokio se llevó a cabo un juicio similar para los criminales de guerra japoneses. Pero del Escuadrón 731 casi no se hablaba. Estados Unidos, temiendo que la Unión Soviética pudiera acceder a la información sobre armas biológicas, mantuvo en secreto los hallazgos de Ishii. Los fiscales aliados en Tokio pasaron por alto deliberadamente
los testimonios sobre experimentos humanos en Manchuria. Ishii y la mayoría de sus colegas nunca fueron imputados. De hecho, las autoridades de ocupación estadounidense extrajeron toda la documentación que quedaba y entrevistaron a Ishii en privado. Luego, cumpliendo su parte del trato, no presentaron cargos ni contra Ishii ni contra ninguno de sus médicos. Es difícil creerlo, pero ese doctor, al que con razón podríamos llamar el Mengele japonés, terminó sus días libres sin pisar la cárcel ni un solo día por sus atroces actos y decisiones. El destino final de Shiro Ishii, el director de la infame Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés, es un capítulo sombrío en la historia de los crímenes de guerra. A pesar de haber orquestado experimentos biológicos letales en seres humanos durante este segundo conflicto bélico, Ishii, como ya vimos, nunca enfrentó un juicio por sus atroces actos. Por todo lo contrario, Ishii llevó una vida relativamente tranquila después de la guerra, llegando incluso a abrir una clínica en Japón y, según algunas fuentes, llegó a dar conferencias a oficiales estadounidenses. Finalmente, falleció de cáncer de laringe el 9 de octubre de 1959 a la edad de 67 años en un hospital de Tokio, llevándose consigo los horrores que supervisó, sin haber rendido cuentas, no solo ante Dios, ante el mundo. Muchos otros miembros del Escuadrón 731 también escaparon sin castigo. Algunos de los capturados por la Unión Soviética sí fueron enjuiciados alrededor del año 1949 en los llamados juicios de Khabarovsk, en los que unos pocos oficiales japoneses admitieron sus crímenes y recibieron condenas de prisión. Pero a nivel mundial, esos juicios fueron desestimados como propaganda comunista y ya apenas recibieron atención. Mientras tanto, en Japón, decenas de antiguos médicos que formaron parte del Escuadrón 731, como si nada hubiera pasado, simplemente retomaron sus vidas. Algunos cambiaron sus nombres, otros se hicieron pasar por simples excombatientes. Hubo quienes lograron ocupar incluso puestos destacados en el mundo académico y empresarial. Por increíble que parezca, ciertos científicos del Escuadrón 731 terminaron trabajando en la industria farmacéutica japonesa o como profesores de medicina en alguna universidad, como si sus manos no cargaran con la vida de miles y miles de inocentes. Asombrosamente, uno de ellos, el doctor Masashi Kitano, quien había sido el subcomandante del Escuadrón 731, llegó a dirigir una importante farmacéutica en Tokio. Otros, como el doctor Ryoche Naito, cofundó un renombrado instituto médico tras la guerra. La sociedad japonesa de la posguerra convivió sin saberlo con algunos de sus peores verdugos integrados entre civiles. Este pacto de silencio se expandió por décadas. El gobierno de Japón, reconstruido bajo la tutela de Estados Unidos, evitó a toda costa hablar de los horrores cometidos en China. Los archivos sobre el Escuadrón 731 quedaron clasificados y guardados bajo llave en oficinas militares. En los libros de historia, en esos libros oficiales de la posguerra en Japón, no había mención alguna de aquellos experimentos. Durante mucho tiempo, el mundo tuvo apenas rumores difusos sobre atrocidades cometidas en Manchuria, pero sin detalles concretos. Las víctimas chinas y coreanas que sabían de lo ocurrido se encontraron con la indiferencia, con la incredulidad y con el silencio. Nadie indemnizó a las familias destrozadas, ni se ofreció una disculpa. El Escuadrón 731 casi se convirtió en un fantasma, una leyenda histórica. Algo tan horrible
que parecía haber sido deliberadamente inventado y olvidado. Al descubrir esta parte de la historia, claro que nos invade la indignación, no solo por la crueldad de los experimentos que ya les platiqué, sino por la frialdad calculada con que las potencias callaron la verdad. Los responsables directos simplemente vivieron sus vidas en paz, incluso con prosperidad, mientras los fantasmas de sus víctimas quedaron sin justicia. Durante muchos años, el sufrimiento infligido por el Escuadrón 731 permaneció en tinieblas, oculto tras un pacto de silencio internacional. Sin embargo, la verdad no puede sepultarse para siempre. Con el tiempo, empezaron a aparecer grietas en ese silencio, y los ecos de los crímenes cometidos en Pinkfang finalmente comenzarían a ser conocidos por todo el mundo. Durante décadas, después del conflicto, la historia del Escuadrón 731 permaneció oculta en las sombras. Pero con el paso del tiempo la verdad empezó a salir, como ya vimos. A partir de los años 80, periodistas e historiadores, tanto en Japón como en Occidente, comenzaron a investigar lo que ocurrió en Pinkfang. Surgieron artículos de prensa y libros que recopilaban testimonios y documentos olvidados. Al mismo tiempo, en China, las autoridades levantaron la voz. Se descubrieron restos en antiguos emplazamientos del Escuadrón 731, fragmentos de huesos humanos y equipos médicos enterrados, que confirmaban indudablemente, macabramente, todos esos relatos. En 1985, el gobierno chino inauguró un museo de la guerra químico-biológica en Harbin, aprovechando los vestigios de las instalaciones de Pinkfang. Tal como Auschwitz se conservó para recordar el Holocausto, aquel lugar en Manchuria se convirtió en un memorial para que el mundo no olvidara estas atrocidades, para que aprendiéramos de esto, para que jamás se volviera a repetir. Los testimonios directos también empezaron a ver la luz. Algunos ex integrantes del escuadrón, ya viejos, ya ancianos, rompieron el pacto de silencio, impulsados quizás por la culpa o por la búsqueda de redención. Uno de ellos fue un hombre llamado Yoshio Shinokusuka, un antiguo soldado que trabajaba en la unidad. En la década de 1990, Shinokusuka apareció en público confesando con voz temblorosa las atrocidades en las que él mismo había participado, pidiendo perdón a las víctimas. Sus palabras causaron conmoción en Japón y en China, rompiendo a llorar en entrevistas al recordar cómo había ayudado a investigar y a disecar personas indefensas. Otros antiguos médicos, como Ken Yuasa o Yasuji Kaneko, también admitieron públicamente la verdad de los experimentos. Estas confesiones fueron cruciales. Si bien llegaron demasiado tarde, ayudaron a desacreditar por completo a los negacionistas que insistían en decir que nada de estas historias había pasado, que todo era un invento, que todo era mentira, calumnias dentro de la guerra. Las víctimas y sus familiares también buscaron justicia de manera tardía. En 1995 y luego en el año 2000, grupos de sobrevivientes chinos, familiares, coreanos, presentaron demandas contra el Estado japonés, exigiendo no solamente disculpas, también reparaciones de daño. Los juicios se alargaron y generaron intensos debates públicos. Finalmente, en el año 2005, la Corte Suprema de Japón emitió una sentencia histórica. Reconoció formalmente que las atrocidades del Escuadrón 731 efectivamente habían ocurrido. Fue la primera vez que una institución japonesa admitía claramente la existencia de estos crímenes. Sin embargo,
La misma sentencia denegó cualquier compensación económica a las víctimas o a familiares de estas víctimas, argumentando cuestiones legales como que los tratados internacionales ya habían resuelto las reclamaciones de esta guerra, de este conflicto. Ese fallo dejó sentimientos encontrados. Por un lado, la verdad fue reconocida oficialmente. Por otro, las víctimas directas se quedaron sin reparación alguna. Hoy en día, la historia del Escuadrón 731 es ampliamente conocida y está documentada, aunque por muchos años fue deliberadamente suprimida. El sitio de Ping Fang, en Harbin, es un museo escalofriante, abierto a visitantes de todo el mundo, donde se pueden ver instrumentos de los experimentos, celdas y fotografías, así como testimonios que son realmente desgarradores. Cada año, delegaciones de estudiantes, investigadores e incluso exsoldados visitan ese lugar solamente para enfrentar el pasado. En Japón, aunque todavía existe controversia y ciertos sectores nacionalistas intentan minimizar lo ocurrido, la mayoría de historiadores y medios reconocen la verdad de los hechos. Documentales, películas y libros han narrado con mayor detalle el horror de la Unidad 731, y su nombre ha quedado grabado en la historia junto con los actos más atroces del mundo, como un sinónimo de la crueldad humana en tiempos de guerra. Personalmente, al llegar al final de esta historia, no sé ustedes, pero yo siento una mezcla de indignación y alivio. Indignación porque tantos culpables no pagaron por sus crímenes y porque la verdad se ocultó demasiado tiempo, décadas. Y alivio porque al menos estos hechos atroces increíbles salieron a la luz y las víctimas obtuvieron el reconocimiento de su sufrimiento. Las familias de estas víctimas que ya no están. Puede que la justicia legal nunca llegó ni llegará para ellos, pero el testimonio histórico, ese es imborrable. Lo que ocurrió en las instalaciones del Escuadrón 731 no es solamente una página oscura en los libros de historia, es una herida abierta en la conciencia humana. Cada experimento, cada cuerpo utilizado como herramienta, cada vida truncada sin rastro de compasión, nos enfrenta a una verdad insoportable. Cuando la ciencia se practica sin límites éticos, cuando el poder no encuentra resistencia, la crueldad puede disfrazarse de progreso y la barbarie puede hacerse pasar por investigación. Las víctimas del Escuadrón 731 no tuvieron voz. Fueron tratadas como números, como carne desechable, como si su dolor no tuviera importancia. Pero el eco de lo que vivieron sigue presente, esperando justicia, una justicia que nunca llegó, verdad que aún muchos desconocen, y memoria que no puede desvanecerse con el paso del tiempo. Esto que les acabo de contar no es una leyenda, ni tampoco es una exageración. Fue real y ocurrió. Y sucedió mientras el mundo miraba hacia otro lado, como ha pasado en muchas ocasiones. No se trata de señalar a un país, ni de buscar culpables entre las sombras del pasado. Se trata de reconocer que bajo ciertas situaciones y condiciones, el ser humano, cuando no es observado por el mundo, cuando no es controlado, es capaz de lo impensable, de los hechos más atroces e inimaginables. Y que ignorar ese hecho es dejar la puerta entreabierta para que en algún momento la historia vuelva a ocurrir. Por eso, hay historias que no deben de contarse por morbo,
sino por urgencia de una verdad histórica. Y esta es una de ellas, aunque sea dolorosa. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse al canal de Criminalmente. Ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos y contenido semanal. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.